Bienvenidos, queridos estudiantes, al curso Historia de la Iglesia, Historia Cristiana, y en este caso, este módulo de Historia del Cristianismo, vamos a desarrollar un aspecto esencial que tiene que ver con los primeros pasos de la Iglesia y luego de, de un desarrollo religioso contemporáneo, después del siglo III, siglo IV, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra la iglesia primitiva? En este caso, vamos a desarrollar esa temática desde el punto de vista de la historia. Quiero ver si tenemos imagen. Logran ver esta imagen, ¿verdad? Esta imagen sí le aparece. Amén. Tenemos la Edad Media. Esto es importante conocerlo porque nosotros vamos a ver aspectos previos a la Edad Media, pero para poder llegar a la Edad Media tenemos que comprender que los primeros 5 siglos corresponden a una etapa temprana de la historia. Y del siglo V al siglo XV se va a conocer, se va a denominar como la Edad Media o la era medieval. Esa imagen que uno tiene de castillos, eh, libros de caballería, guerras entre pueblos para poder defender sus comunidades, la construcción de los castillos, todo eso obedece a la era medieval, a la Edad Media, que está distribuida en dos fases, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En este caso, la Alta Edad Media es conocida también como la Edad Oscura o el oscurantismo. El oscurantismo donde la información no es fácil de adquirir, donde se limita la información a la gente, donde el conocimiento solo está girando en torno a los religiosos y a los reyes. En el siglo, del siglo V al siglo X es la edad, la alta edad media, y la baja edad media o la época feudal aparece el siglo X al siglo XV. Luego, después del siglo XV, van a resurgir movimientos que van a alborotar un avispero entre la cultura y la religión y va a hacer que surjan paladines de la religión y van a ser figuras muy importantes, muy relevantes para contrastar el punto de vista, digamos, el status quo, un conjunto de normas, de ideas que para la época eran la ley, que la gente, por ejemplo, si nacía una doctrina en el movimiento fuerte de la época, que es el movimiento católico, si el catolicismo rezaba cierta doctrina, eso era ley. Lo que el Papa decía, eso era ley. Luego vamos a ver el tema del papado. También cae el Imperio Romano a finales del siglo IV, en el 476, cae el Imperio Romano, surgen los reinos bárbaros. De esto hablamos un poquito la semana pasada. No sé si se acuerdan que yo les comentaba un poco acerca de los hunos, los érulos, que son grupos bárbaros, los visigodos, los suevos, los vándalos, los ostrogodos, que son grupos bárbaros que van a descender desde las montañas del norte de Europa, de Asia Central, hacia las regiones donde gobierna el imperio, el Sacro Imperio Romano. Entonces van a haber infiltraciones que van a derrocar un imperio que está en ruina, un imperio que está en declive. Entonces, por el otro lado, del siglo X en adelante, vamos a tener la sociedad feudal, donde hay enriquecimiento de parte de los poderosos de la época, surgen las naciones de Europa y existen las estructuras que son estructuras, llamémosle, estructuras bien marcadas. En este caso, la sociedad feudal, en la era medieval, tenían estos niveles. El rey, por un lado, era el primero de la línea,
Luego le sigue en otro nivel la nobleza, por un lado, las familias que tienen un apellido de preponderancia, que tienen riqueza, que son feudales, que tienen mucho dinero, y el clero, que tiene igual influencia que la nobleza. O sea que muchos de estos clérigos, llamémosle el papado, los cardenales, van a tener una influencia tan grande como la nobleza porque son tan ricos o más ricos que los mismos nobles. Ellos tienen un poder increíble. Y luego tenemos el pueblo, vamos a llamarle la plebe, la gente con poco abolengo, la gente que no tiene riqueza, la gente que es muy pobre. Esta gente son los artesanos, son los carpinteros, los herreros, las personas que van a cumplir cierta función para poder mover el eje financiero de las naciones europeas y particularmente el Imperio Romano o lo que queda, la poca, el poco valor, el poco uso de lo que se consideraba el Imperio Romano. Al punto que el Imperio Romano luego de esto va a sufrir procesos bastante difíciles de guerra y obviamente de desenlace. El arte y la cultura medieval se va a caracterizar por música, arte como los juglares. Vamos a tener en Francia narrativas de guerra como el Cantar de Rolando o de Roldán. Vamos a tener en España el Cantar del Mío Cid. Es también una obra literaria en la que se establece la lucha entre católicos y musulmanes. En Alemania, el Cantar de los Nibelungos también va a formar parte de todo este panorama. Y ya para entonces vamos a ver a los monjes teniendo conocimiento, teniendo la sede, la influencia más grande del conocimiento. Ellos van a ser básicamente quienes influyan en muchos aspectos de la historia, de la geografía, de la literatura. Los monjes son el dueño del saber. Los monjes son los dueños del conocimiento. Para entonces, cualquier iglesia que lo había, sospechamos que había movimientos religiosos primitivos que se habían quedado anquilosados, que se habían quedado escondidos, que se habían quedado relegados y que simplemente no habían podido emerger, resurgir, levantar cabeza a causa de la dureza con la que actuaba el Imperio Romano. El Imperio Romano deja consigo una estela de poder tras su fractura en el 476, lo que se conoce como la caída del Imperio Romano. Y el Imperio Romano cae en el 476 a razón de muchos aspectos que eran complejos dentro del imperio. El imperio tenía grandes conflictos internos, estaba dividido moral y emocionalmente, no tenían liderazgo sólido, habían grandes conflictos bélicos. El ingreso de los bárbaros comienza a crear grandes dificultades. Los bárbaros habían entrado de forma cautelosa, sigilosa, dentro de las casas romanas a través de esos hombres y mujeres que trabajaban en los diferentes oficios de, eh, de la mano de obra. Eran mano de obra barata. Por lo tanto, comenzaron a influir desde abajo, desde dentro. Y obviamente la corrupción de Roma era insostenible. Era improbable sostener un imperio cuando hay corrupción, cuando hay podredumbre, cuando hay falacia, cuando hay engaño, cuando no hay legitimidad, cuando no se cuenta con la aprobación del pueblo de Roma en este caso. Y obviamente surgen los pergaminos del texto, y es lo que se conoce como la escritoria, que es la escritura. En este caso hay una cultura de traducción. Para esto, la Biblia, para entonces, la Biblia en la Edad Media,
solamente se tenían diversas composiciones, versiones de algunos textos. Por ejemplo, tenemos los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta, tenemos la versión Peshitta, la versión siríaca, la versión vulgata latina, los códices amiatino y muchas otras versiones que van a formar parte de la escritura, del texto y de lo que corresponde a las traducciones, ¿verdad? A las traducciones que se van a usar para la versión latina mayormente. Tenemos también los textos masoréticos, que es la incursión del hebreo desde la inclusión de las vocales. Se van a incluir varias vocales, van a haber vocales dentro del texto hebreo, un hebreo consonántico, que se le van a adecuar algunas de las vocales. La ataj, se le va a incluir la jiret, se le va a incluir algunos elementos propios, la mataj, y otras consonantes que son muy parecidas a las que nosotros usamos como vocales españolas, solo que tienen otro sentido, eh, se les llama diferente. Por ejemplo, el sonido de la E en hebreo sería sere, sere. Y hay otros tipos de vocales que se usan ya en la traducción eh, hacia latín. Para entonces, el único idioma hablado en el imperio y en la religión se llama latín. Las misas, de hecho, se hacían en latín. Por muchos siglos, las misas fueron realizadas en latín. Inclusive, si algunos de ustedes fueron pequeños, ¿verdad? En los años 60, todavía en los años 50, 60 y 70, todavía en América Latina se daba la misa en latín y se emitía el mensaje. No sé si ustedes, algunos de ustedes son católicos, no lo sé, pero en la misa se da el Corpus Domini Nostri Jesu Christi Animam Meam y la gente proclamaba cerrándolo con un amén. Entonces la gente estaba acostumbrada a hacer el rezo del Padre Nuestro en latín, en latín. Entonces ellos decían Pater Noster, qui in celis, sanctificetur seatur novus adveniat ius rex in terra. Y ese es el Padre Nuestro, ¿verdad? Eso no me lo sabía el hermano Raúl. Entonces, cuando me emociono, olvídense. Entonces, es interesante que en esta cultura comienzan a haber ciertos cambios. Hay un dato que me parece interesante en las investigaciones históricas acerca mayormente de la construcción del papado. Hay unas listas interesantes y en las que se establece, por ejemplo, que el primer papa se supone, ¿verdad? Esto abro comillas, se supone que el primer papa es Pedro, ¿verdad? Y en los registros, el segundo papa se llama Lino, se llama Lino. Y así sucesivamente van a surgir una lista de papas hasta llegar a León XIV. Está una lista de papas, unos más conocidos, otros menos conocidos, unos más malvados, otros menos. Pero lo que sí sabemos es que en lo que se registra, se data, muchos aluden al papado desde Pedro. Sin embargo, esta alusión no es del todo veraz, no es verificable al menos. O sea, no es verificable. El dato, inclusive de Lino, no es verificable. Pero se supone que Lino es el segundo papa, y algunos inclusive dentro de los padres de la iglesia, como es Clemente, aluden a un Clemente citado en la historia bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, en este caso, los papas van a fungir más que todo
como un rey religioso, es un rey para los religiosos. Van a tener un cortejo real, pero en el campo religioso. Y va a ser básicamente una alianza real con el rey romano. Por tanto, muchos reyes romanos los ponía, oigan bien, muchos reyes romanos ponían a los papas y muchos papas apostólicos romanos ponían a los reyes. Entonces eso se convertía en una alianza político-religiosa. Existía ese contubernio entre lo político de lo religioso. Y fue así por siglos, fue así por años. De hecho, la iglesia y el Estado como tal, una estructura en los diferentes países, siempre ha estado íntimamente vinculado. No, no por nada, por ejemplo, en la constitución política de Nicaragua, hasta 1903, la iglesia y el Estado estaban muy vinculados. Hasta 1903 se establece una división entre lo político de lo religioso, entonces la iglesia ya no forma parte integral del Estado, ni el Estado forma parte integral de la iglesia, por lo tanto se le denomina al pueblo, hablando de Nicaragua, yo no sé en Guatemala cuándo fue su separación, pero en este caso, en Nicaragua en 1903 establece que eh, uno de los apartados de la Constitución, que Nicaragua es un estado laico, o sea que no es religioso, no depende de una religión determinada. Pero es interesante porque cuando se da acontecimientos de la división de Roma, eh, hay un conjunto de batallas que se dan por años, por décadas, y el Imperio Romano, durante los 46 años en los que se establecen guerras, hay 6 campañas que son importantes dentro de Roma. La campaña militar contra los lombardos en el siglo VI, la campaña contra los sajones. ¿Alguien sabe quién son los sajones? Hay anglos y hay sajones. Los sajones equivale a los países indoeuropeos. Y los anglos, estamos hablando de Britania, la región que actualmente ocupa Gales, que es la zona sur de Escocia. Estamos hablando de la Gran Bretaña, por ejemplo, compartida por Escocia, Irlanda, Inglaterra y Gales. Entonces, allí se dan los grandes combates contra los avaros también de Hungría, contra los musulmanes, que es también otra guerra importante, y el que lleva esta campaña militar se llama Carlo Magno, quizá de los reyes romanos más conocido en Occidente, porque fue tenaz, fue realmente duro, brusco, violento, y los sucesores de Carlomagno, cuando él muere en el año 814, le sucedió Ludovico, llamado Luis el Piadoso. El imperio que sobrevivió escasamente, más o menos unos 30 años, debido a la incapacidad de sus descendientes. En este caso, Ludovico muere en el 840 y se establece un reinado dividido entre, entre Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Luego se va a subdividir, va a haber batallas, van a haber guerras y estos van a ser derrotados en la batalla de Fontanet. Esta Fontanet es una palabra italiana que se relaciona con una fuente. De ahí viene la palabra fontana, fuente.
Luego vienen algunos tratados a finales del siglo IV y siglo V, y ahí hay algunos elementos que van a presentarse, eh, y en Roma para entonces va a existir una gran ruptura, va a haber una ruptura increíble. Esta ruptura que obviamente va a presentarse luego que muchos influyentes romanos establecieran su poder. Por ejemplo, de estos primeros, de estos primeros 6, 7 siglos, una de las personas que quizá ustedes han escuchado, seguramente en un apartado, habrán escuchado acerca de Justiniano. Justiniano fue un gran legislador y Justiniano forma parte del gobierno romano, obviamente. Justiniano fue el más célebre de los emperadores bizantinos. Para este entonces surge lo que se conoce como la guerra bizantina. O sea, son las guerras que se dan entre Bizancio y Roma, porque para entonces está dividido el Imperio Romano entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente se queda con la capital en Roma, donde van a establecer el imperio. Pero por el otro lado, en Oriente van a tener su propia capital religiosa que se va a llamar Constantinopla. Y van a establecer a Bizancio como la sede, como la ciudad. Y ahí en Bizancio va a establecerse los reyes y van a haber esas pugnas de poder entre Occidente y Oriente. Y esa ruptura hace que Roma se mantenga como imperio, pero un imperio realmente dividido. Ya no sería propiamente el imperio romano, queda más como un reinado regional. Eso hace que, de alguna manera, la función de Justiniano vaya a influir en la parte sociopolítica, porque va a establecer códigos romanos. Y ahí es donde se va a establecer el famoso código romano, que bien trabaja un escritor, creo que de apellido Genet, creo, que hace un trabajo del código romano en español muy, muy completo. En este caso, Justiniano gobernó desde el año 527 al 565, fue un gran constructor, levantó la grandiosa iglesia de Santa Sofía, que tiene 56 metros de alto. ¿Qué le parece? 34 de diámetro. Y con 40 ventanas aéreas. Se emplearon 10.000 obreros y duró 6 años en terminarse esta construcción. En lo privado no fue muy discreto, ya que era vanidoso, muy cruel, fanático de los juegos de circo e ingrato con sus servidores. Y este fue el que creó el código del derecho romano. ¿Qué le parece? ¿Cómo sería la visión sobre el derecho? Sesgada totalmente. La obra legislativa de Justiniano es muy importante, ya que en esto se distinguió. Nombró 10 eh, jurisconsultos, precedida por tribunario, la cual después de 20 años fueron consultados acerca de 2.000 volúmenes de autores latinos para hacer un filtro de las leyes romanas. Luego tenemos también libros que él trabajó como las Pandectas o Digesto. Tenemos también el Código de Justiniano, se estructuró en 12 libros. Las institutas o el texto del derecho de los estudiantes. Las novelas en una recopilación de leyes, y ahí se da también en este contexto el desarrollo del papado. El obispo de Roma solo tenía la preeminencia hasta que llegue el papa. El papa aquí, en el siglo V, va a cumplir ya un rol más estructural, más sólido, que no aparece dictándolo cuando se da el concilio de Nicea, pero aquí ya cumple un rol un poco más trascendental. Luego, Pepino el Breve acudió a defender al Papa contra los lombardos,
a quienes derrotó en el 756. Es precisamente Pepino el Breve, hasta donde tenemos datos fehacientes y verificables. Pepino el Breve es quien le regala eh, al papado una propiedad que está en el centro de Roma y que se llama Vaticano. Y esa ciudad de unos, no sé, poco más de 4 cuadras, esa pequeña ciudad del Vaticano, va a ser la sede mundial de, y va a ser la capital religiosa del catolicismo. Para entonces existe un dominio absoluto del papado. Hay una influencia enorme. Los papas van a funcionar de una manera estratégica. Ellos van a dominar, ellos van a ser influyentes, van a ser la fuerza motriz ideológica y ellos van a establecer también sus modelos de vida. Por esa razón es que cuando entra el papado del siglo VIII en adelante, van a haber grandes rupturas porque el papado va a batallar contra sus grandes enemigos. ¿Cuáles son sus grandes enemigos? Básicamente van a ser los árabes. Los árabes van a invadir, más o menos en el siglo VII, ellos van a invadir, eh, oigan algunos datos interesantes de los árabes, van a invadir Jerusalén y van a tomarse Jerusalén. Es el día de hoy, es el día de hoy, y los árabes siguen influyendo en Jerusalén. Siguen influyendo. ¿Por qué? Porque ahí tienen el domo de la roca, la mezquita de Omar, que está en el centro de Jerusalén y ahí es la sede de los maometanos. Qué increíble la autoridad que ellos tienen, la fuerza que establecieron cuando ellos tomaron Jerusalén en su invasión. Hablemos un poco de los árabes, que esto es importante para entender el Corán, por ejemplo. Los árabes tienen su origen siendo un pueblo de raza más o menos blanca. Son semitas, de tez morena, ojos y cabellos negros. Estaban en la península de Arabia. Esta la estudiamos cuando estuvimos en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan, la media luna fértil, ¿se acuerdan? Entonces allí estaban ubicados ellos en Arabia, pero también en zonas muy desérticas. Um, Están al occidente de Asia, entre el Mar Rojo al oeste, o el Yansuf, que es el nombre original del Mar Rojo, es el Yansuf, el Mar de las Cañas, el que cruzara a Israel, ¿se acuerdan? Um, están cerca del Mar de Omán. Omán es un país, por cierto, al sur. El Golfo Pérsico al este y la medialuna de las tierras fértiles al norte. Algunos de ellos se dedicaban al cultivo de tierras, mientras que otros eran nómadas, dedicados a la ganadería y al pillaje. Eran como una especie de bandoleros, algunos. Llevaban túnicas y su capa se les caracteriza y a ellos le encantaba viajar junto a sus camellos. Eh, a los camellos ellos les llamaban eh, me, eh, mearis, o sea, camello en árabe. También van a surgir mucha terminología en nuestro idioma, la influencia de los árabes en el español, dado que ellos invaden España en el siglo XIII, van a usar la plataforma de su idioma como una influencia mundial eh, para los hispanohablantes. Palabras como azúcar, alcoba, almohada, elixir, alhaja, madeja, son palabras netamente árabes. Incluso la palabra árbol. O sea que nosotros hablamos en parte árabe, sí, en parte griego. Por ejemplo, cuando usamos nuestros ante oculum en latín,
significa anteojo, pero anteópulo es la misma palabra griega, ópulo, ojo. Eh, expresiones, por ejemplo, el corazón, cardía, son expresiones griegas. Y en esta herencia de diferentes idiomas calza precisamente el idioma árabe. El islamismo, oiga bien, el islam, inicia en una región donde hay un panteísmo, en regiones donde hay una adoración a la naturaleza. Pero ante ese montón de dioses, el Islam propone creer en un solo Dios. Creen en un Dios creador universal, un Dios único. Luego proponen también vivir de una forma muy específica. Ellos tienen algunas normas, algunas leyes. De hecho, tienen 5 pilares de su religión. Ellos, por ejemplo, tienen que dar una, un- un- una décima parte para los pobres. Ellos tienen que compartir sus bienes con los pobres. Ellos tienen, por ejemplo, eh, que cumplir con sus deberes familiares, priorizar a su familia. Ellos tienen como objetivo la adoración hacia la Meca. Ellos tienen una promesa de viajar por lo menos una vez en la vida. Ellos tienen que ir a la Meca, a Jerusalén. Ese es una de sus pilares fundamentales. Y el otro tiene que ver con el ser adepto al mundo musulmán se hace a través de otro musulmán. O sea, para ser musulmán, una persona tiene que ser admitido con un testigo, otro musulmán. Otro musulmán puede hacerlo para ser añadido, para ser eh, como un servidor de Alá y un hermano del profeta Mohammed. En este caso, también surge la idea de Mahoma o Mohammed o Mohamed o una persona muy conocida. No sé si ustedes han escuchado el refrán que dice, si la montaña, si, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es una referencia a Mahoma en una de sus historias cuando va a la montaña a recibir la revelación de Alá. Entonces, esto es, básicamente va a recibir el Corán, va a recibir su texto sagrado. Y entonces Mahoma en este campo va a nacer en el 570, eh, huérfano, sin recursos. A los 6 años se hizo pastor de ovejas. A los 24 entró a servir en las peregrinaciones comerciales eh, a una viuda rica. Eh, la mujer que lo cría a él se llama Cudija, Cudija, con la cual se casó luego. O sea, el joven se casó con la señora. Eh, no les diré cómo le dice eso ahora, cómo le dicen ahora en la época actual, cómo le dicen a ese tipo de relación. Pero eh, en este caso, Mahoma, cuando se casa con Khadija, él hace viajes hacia Siria, lo pusieron en contacto con el judaísmo y el cristianismo, que exaltaron su creencia en el Dios único y su odio por la idolatría. En el año 611, años domini, o sea, años de Roma, mientras se hallaba en la cima de un monte donde acostumbraba a retirarse para meditar, este hombre tuvo una visión, se supone. Gabriel, el ángel, le revela, se le aparece y le revela um, que, que debe de esperar eh, siguiendo, perdón, que él debe de recibir la palabra de Alá. Así es como consideró que él era profeta llamado al servicio de Alá y se hizo eh, y no se hizo esperar de su llamado,
consiguiendo solo 80 prosélitos en 10 años. Oiga bien, 80 personas le siguieron en 10 años. No tuvo mayor impacto. En el año 622, una década más tarde, los corecitas lo quisieron matar y huyó, dando principio a la era maometana. En Yathreb, una región, le dieron ayuda, organizó su ejército y en el año 630 tomó la Meca, destruyendo los ídolos que había alrededor. Y en este caso, gracias a los triunfos militares, se hizo más famoso Mahoma. Eso fue lo que lo hizo popular. Y es allí donde nace el Islam. La palabra islamismo significa resignación, resignación. Como Mahoma no sabía escribir, oiga bien qué curioso, no sabía escribir, dictó sus doctrinas eh, que a su muerte fueron recopiladas en 6.000 versículos, ordenados por su extensión, resultando el libro famoso llamado Corán. La palabra Corán significa lectura. Corán significa lectura, que es el libro sagrado del islamismo, el que les mostré la vez pasada. Afirma que la religión es la extensión eh, donde se expresa a Dios mismo. A Dios le denominan Alá. Se comunica a Dios por medio de los profetas, entre los cuales fueron Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, el más grande de todos. Para ello, Mahoma es el más grande. Entre los grandes, el más grande. Las doctrinas del Islam son muy claras. Les voy a nombrar 10, por ejemplo. La predestinación. Ellos tienen como punto principal um, la predestinación de la cual Calvino se sirve para su doctrina de la gracia. La inmortalidad del alma, otra doctrina, una mezcla de judaísmo también y de cristianismo, un sistema religioso sencillo, fácil de practicarse, poco dado a los requerimientos, digamos, religiosos. Es decir, el islamismo no es tan religioso. Por eso es que tiende a ganar adeptos con facilidad. No es tan religioso como el catolicismo, como otros movimientos religiosos que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, los movimientos que son de índole evangélica, por ejemplo, particularmente movimientos como pentecostalismo, son muy doctrinales, muy religiosos, muy devocionales, digamos. Su adoración consiste en cinco plegarias por día mirando hacia la Meca. Ayudar durante el mes del Ramadán, o sea que esto es en abril, no comiendo solamente en la noche. Ir en peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, ya se lo dije. Y en cuanto a la moralidad, hacer abundantes limosnas, no prestar dinero con usura, no beber vino ni licores, tolera el concubinato y la poligamia y la esclavitud. Qué interesante que ellos tienen estas libertades. Los fieles se reúnen descalzos en el patio de las mezquitas para oír una lectura del Corán o recibir oración y recitarla. Tienen también ciertas órdenes secretas como cofradías consagradas para luchar por la fe. En este caso de aquí nacen otras órdenes, las que nosotros conocemos como los califatos. Los califatos son aquellos que ordenan legítimamente. Los califatos se caracterizan por establecer una especie de rey humano en contra de todo el mundo. Entonces, ellos establecen también dentro del grupo musulmán, hay grupos que son mucho más violentos. Se conocen, por ejemplo, Hamas allá en Palestina, un grupo muy sólido, religioso político, digamos, que se caracterizaba por la violencia.
Hay también movimientos que están en Egipto, eh, que han hecho mucho daño en el cristianismo. Son aquellos que salían en el año 2010, 2012, 2014, cortando las cabezas de los cristianos coptos en Egipto con una sícara, una espada, y eran realmente muy, digamos, violentos, muy nefastos en cuanto a su actitud. Y odiaban tanto la fe cristiana que ellos incluso se convirtieron en algún punto en kamikazes o se autoinmolan por matar a su objetivo. A veces cristianos, a veces gente en general en cualquier país del mundo donde se han dado atentados terroristas por estos malvados que son de tendencia musulmana, pero en sí mismo no es que todos los musulmanes son así. Es más bien una línea específica que trae consigo estas corrientes, estas doctrinas. Luego serán las guerras árabes y de esto vamos a hablar la otra semana, porque vamos a ver de las famosas cruzadas. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Por esta semana hemos llegado hasta la cultura árabe. Me gustaría que ustedes investiguen acerca de los árabes con mayor profundidad, que ustedes le dediquen tiempo a la guerra entre cristianos y árabes para poder entrar a la clase con mayor frescura, más preparado el día viernes próximo. Así es que, mi hermano, yo les dejo muchos saludos. Los que no han enviado tareas, por favor, enviármelo vía WhatsApp. No tengo Telegram allí en mi número, o sea, mi número no está ahí en Telegram, pero me lo pueden enviar por mi número de WhatsApp para resolver las tareas. No tengo más que apuntar, pero no sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna consulta. Puede hablar, joven. ¿Cuál va a ser la investigación que tenemos que hacer para el próximo viernes? Sí. ¿Cuál va a ser? Van a estudiar acerca de la cultura y religión árabe. Hermano Raúl. Es importante esto de cómo se desarrolla la Iglesia Católica, ¿verdad? En mi caso particular, hermanos, yo en mi familia hubo un sacerdote, ¿verdad? Y estaban divididos, ¿verdad? Los que saben y los que estudiaron y los que no estudiaron, ¿verdad? Hicieron solamente la teología, ¿verdad? Pero están los jesuitas, por ejemplo, que son un poder económico fuerte y pues lógicamente todos estos monjes que vienen arrastrando conocimiento porque en ese tiempo pues también o en todos los siglos anteriores el analfabetismo era grande. ¿Verdad? Entonces Ya. eso significaba que no todo el mundo tenía acceso a estudiar un libro, a leer, a poder leer. Entonces se centraba más en estos monjes que guardaban información o la copiaban, ¿verdad? Para poder, no había imprenta. La imprenta se da como en el siglo XIV, por ahí, ¿no? Sí, Me sí, sí. imagino Siglo yo XIV, que siglo XV. todo eso es parte de la historia y del conocimiento que van arrastrando de ellos. Es correcto. Tiene toda la razón y eso hace que, de alguna forma, de tener la razón cuesta en este tiempo, en este contexto, tener la razón cuesta la vida. Cuesta la vida porque como nadie puede saber más que el Papa y que el cortejo monástico, entonces era lógico que la educación se centrara
en este contexto. Por esa razón es que muchos fueron a la muerte, como Galileo Galilei, por sus planteamientos científicos. Entonces, la iglesia era contraria a la ciencia. Por eso es que existen los monacatos, en este caso el monacato de Cluny, es uno de los monacatos más elementales, más sólidos, que se fortalece preparando básicamente como a 3.000 a 3.000 monjes a lo largo de décadas y hacen que estos sean capacitados para traducir, para emprender las investigaciones, la narrativa histórica, y básicamente ellos van a someter el discurso como parte de su herramienta de dominio. Luego de esto, la otra semana vamos a ver lo que se conoce como el gran cisma, como el gran cisma. Muy bien. No sé si tienen mayor, otras inquietudes, comentarios. Hermano, Sí, hermana Reina. llama mucho la atención, hermano, tantas cosas ocultas, tantas cosas misteriosas que aún actualmente se dan, porque hay muchas cosas que no dan a conocer y también uno cuando habla, por ejemplo, con un católico se da cuenta de que ellos no son educados en religión como debería. Y aún uno les puede mostrar con la Biblia que ellos están equivocados en algunos casos, lo reconocen en otros. Y ellos siempre son sacerdote o del cura, ¿verdad? Pero aún esto, hay muchos que nos hemos dado cuenta cuando se anda evangelizando que aún ellos están conscientes de los errores, pero no lo aceptan, porque para ellos lo que ellos, de la manera que ellos han sido educados y se les ha enseñado, ellos lo defienden aunque sepan que están equivocados. La verdad que está bastante interesante. Y pues todas las investigaciones me han dejado muchas cosas que porque he aprendido y que no sabía en realidad. Gracias, hermano. Excelente. Eso es precisamente lo que hemos tratado de compartir y creo que vale la pena darle continuidad a esta investigación y que ustedes también puedan hacer una investigación, ustedes en lo individual, para tener una contemplación de la historia de forma más concreta, que hay que ser críticos de la historia misma. Les decía que las narrativas no las escribe el que perdió. El que murió no escribió nada. El que murió fue enterrado y nadie se acuerda de él. Pero el que venció, ese escribió la historia. Por eso, no toda la historia, o sea, no todo lo que nosotros podemos leer o percibir es lo que realmente pasó. Por eso es que nosotros somos llamados a hacer una investigación. Les voy a compartir también una investigación interesante que hace una universidad pontificia, por supuesto, en España, sobre el Arca de la Alianza. Fenomenal. Una investigación fenomenal sobre este tiempo histórico. Voy a tratar de preparar algo para que ustedes se entusiasmen la otra semana. Voy a tratar de hacer un resumen de qué pasó con el Arca de la Alianza a lo largo de estos primeros siglos de historia, o sea, del siglo I al siglo XX. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? Esto va a ser evidentemente una especie de obsequio que no lo había hecho en otros cursos, pero yo sé que cada año hay exigencias. No crean que los directores no tienen exigencias respecto a los materiales, a las investigaciones, hacia las capacitaciones de los profesores. Entonces, siempre cada año trato de ir incursionando en nuevos temas dentro de la misma historia, pero que nos puedan generar expectativas y sobre todo el deseo de seguir investigando sobre la historia cristiana. Eso es todo por esta noche. Que Dios les bendiga grandemente
hagan su investigación en tiempo y forma